últimas horas se anunció que algunas organizaciones sociales también se iban a sumar a esa manifestación en apoyo al candidato de Unión por la Patria. Por este tema y también por la información que dimos a conocer hace un rato acerca del nuevo piso del salario mínimo, estamos en comunicación con Silvia Saravia. Ella es referente de Libres del Sur, a quien le agradecemos por su tiempo de nuevo, y con Lorena Toso te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Silvia, lo primero, sabemos que Libres del Sur no va a movilizarse mañana, el viernes, pero queríamos saber un poco esta posición que vuelve a mostrar a distintas organizaciones sociales, haciendo una lectura distinta de los acontecimientos, y nos interesaba saber tu perspectiva. Bueno, creo que las organizaciones que se movilizan son las mismas organizaciones que han formado parte de este gobierno todo este tiempo, estos casi 4 años. Así que bueno, no nos sorprende que sigan estando en esos lugares, como siguen siendo y ocupando lugares como funcionarios del gobierno. Nosotros somos muy críticos a lo que está sucediendo. Nosotros planteamos precisamente de que se han deteriorado los ingresos, de que no se han creado los puestos de trabajo que hacían falta y que se perdió una oportunidad en todo esto. Por eso también hoy fuimos y nos movilizamos al Ministerio de Trabajo en torno a la discusión de que desde nuestra perspectiva el salario mínimo vital y móvil debiera ser igual a la canasta básica, y hoy está por debajo de la canasta alimentaria, ¿no? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Una mide la pobreza, otra la indigencia, y lamentablemente el salario promedio en nuestro país hoy está más cerca de la indigencia que del nivel de la pobreza. Claro, y ni hablar de los planes, ¿no? Digo, porque atados a la mitad del salario mínimo vital y móvil, independientemente de esta decisión hoy de aumentar un 32%, pero en 3 pagos y de acá hasta diciembre, que no sabemos cómo seguirá el avance de la inflación, también parece como que se corre constantemente detrás de una zanahoria. ¿Qué es lo que les dicen a ustedes las bases? ¿Qué es lo que tienen la oportunidad de dialogar con esas familias que son la representación de esto que hoy contábamos respecto de los índices de pobreza e indigencia en Argentina? Bueno, un poco es esa distancia, ¿no?, que vos decís entre lo que se anuncia, los datos más generales, y lo que pasa todos los días. A nosotros la inflación de los negocios de cercanía en agosto nos dio 27%, cuando al INDEC le dio cercano al 17%, o sea, 10 puntos más. Claro. Y esto tiene que ver, ¿no?, con que los negocios de cercanía son especuladores seriales, sino porque están tratando de sobrevivir. Son los que van y compran las cosas al mayorista, el mayorista no tiene precios justos, entonces todo el tiempo es una carrera a ver quién le gana a quién. Y en esto, bueno, los que más perdemos somos los que dependemos de un salario, y por supuesto quienes tienen ayudas por parte del Estado, claro. Porque además hay que reconocer, o sea, no lo decimos nosotros, lo dice el propio Ministerio de Economía, que se han reducido las partidas para todo lo que tiene que ver con la asistencia social, en proporción, digamos, siempre en relación a lo que sucede con la inflación. Nunca se termina de recuperar la capacidad de compra anterior. Entonces es como que estamos siempre corriendo atrás de eso, y las respuestas estructurales no aparecen. Por eso hoy era tan importante discutir que el salario mínimo vital y móvil tiene que volver a ser una referencia tal cual lo dicen las leyes. Nosotros no estamos inventando nada nuevo ni diciendo nada ilegal, sino estamos diciendo que se cumplan las leyes que hoy están vigentes y que plantean que el salario mínimo vital y móvil debería alcanzar para comer, para vestirse, para viajar, para acceder a una vivienda y hasta para la recreación. Bueno, algo que hoy está lejísimos de la realidad. Silvia, la última vez que nos visitaste en el piso venían de tener una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social donde se habían comprometido a regularizar, ahora sí, por enésima vez, la entrega de comida para todos los comedores. Estábamos hablando de, vos lo decías, salarios promedios que están cercanos a la línea de indigencia, cada vez más gente necesitando ayuda alimentaria. ¿Está llegando finalmente esa comida o también quedó en zona de promesas? Mira, estamos dentro de los plazos donde se comprometieron a cumplir, ¿no? Dijeron que antes de fin de mes iban a estar entregados los alimentos en todas las bocas. Bueno, es muy dispar lo que está pasando. A algunas organizaciones les llegan las cosas, a otras no nos están llegando. Algunos lugares nos dicen que entre mañana y pasado van a estar entregando. Vamos a darle el changüí de llegar al fin de mes, a ver si efectivamente cumplen, pero bueno, estamos en alerta porque, claro, bueno, como bien decís,
Ya tantas veces nos prometieron, y hoy de hecho fuimos hasta el Ministerio de Economía también, además del Ministerio de Trabajo, para plantear esto, ¿no? Porque en Desarrollo Social nos dicen que no les llegan las partidas del Ministerio de Economía. Entonces, bueno, es como que todos se van tirando la pelota uno a otro. Y en el medio está la gente. Claro. En el medio está la gente. Ahora, Silvia, de alguna manera en una suerte de... No quiero ser cruel, pero de gobierno en retirada, porque uno observa en muchos aspectos, a excepción del candidato y ministro de Economía, que es el que está en funciones, en acción, anunciando cosas y demás, hay como una especie de gobierno en retirada. Lo vemos al propio presidente hacer anuncios o viajes vinculados más a la Cancillería que a una presidencia de la Nación. Digo, la ministra de Desarrollo Social hace mucho tiempo que no aparece, a excepción de algún acto esta semana que no recuerdo bien dónde fue. ¿Ustedes tienen todavía diálogo? ¿Hay algún interlocutor en esta historia o simplemente llegan hasta el lugar a buscar alguna respuesta y a mandar un petitorio o a entregar algún tipo de comunicado? Bueno, en distintas instancias pasan cosas diferentes, pero bueno, en este momento estamos teniendo interlocución con Desarrollo Social. Bien. Lo que pasa es que hay respuestas que no llegan, ¿no? El jefe de gabinete de la ministra, Javier García, es quien está oficiando hoy de interlocutor formalmente, pero a veces tiene pocas respuestas, o poca capacidad de respuestas, porque bueno, efectivamente, al menos los que ellos nos plantean es que está este conflicto con economía que no termina de mandar las partidas. Entonces, estamos ahí en una situación, bueno, ¿cómo ha sido? Creo que ustedes lo dijeron bien, ¿no? De incertidumbre, de falta de certezas, de que, los datos que se anunciaron hoy son datos durísimos, pero son datos que quedaron viejos, porque después de que se midieron esos datos, vino la devaluación, vinieron los niveles de inflación que recién estábamos diciendo, que incluso ni siquiera los cuentan los registros oficiales, porque esto que está pasando en los negocios de cercanía es la realidad, es lo que pasa todos los días. Y bueno, y quizá el INDEC te dice, bueno, yo mido en los supermercados, mido en otros negocios formalmente, pero la realidad está siendo muy grave. Por supuesto que bueno, que en este tramo de la campaña están poniendo bonos y bonitos y bueno, y gran bonete, ¿no? Pero creo que son todas cuestiones que muchas veces también pueden servir, para ayudar en un momento de mucha emergencia, pero que también resultan ser de mucha incertidumbre, porque son bonos, son bonos totalmente discrecionales. Bueno, y eso hace que para una familia, yo no sé si ustedes tienen hijos, pero yo tengo 2 hijos, y cuando uno tiene chicos y tiene que planificar esta cuestión de que un mes sé lo que pasa, otro mes no sé lo que pasa, un día sé lo que pasa y otro día no sé lo que pasa, ese nivel de incertidumbre en las familias genera situaciones muy graves en el sentido de los vínculos, de las formas, de la angustia. Bueno, mucha gente dice lo que pasó con la pandemia y la salud mental. La salud mental de hoy, realmente el deterioro de los niveles de salud mental por estos niveles de estrés, de angustia, de no saber qué va a pasar mañana, bueno, son muy graves, tienen graves consecuencias. Y nosotros lo que estamos contactando con ese sufrimiento cotidiano de un montón de gente, y la verdad es que no tener respuestas con cierta certeza por parte de, al menos el desarrollo social, es algo muy triste. Silvia, y ahí, digamos, las organizaciones sociales como las de ustedes han crecido también en la medida en que el Estado se ha ido retirando y que era necesario también que existieran interlocutores que organizaran a la gente, que dieran esa asistencia, con lo cual también de alguna manera son los primeros en recibir algunos reclamos que a veces no le llegan o hace oídos sordos el Estado. Y por eso te quiero preguntar, sé que no es tu tarea, no es su responsabilidad, pero si estos bonetes que vos estabas contando recién, digo, es algo que en lo que ven ustedes en los barrios es que la gente los recibe, entendió cómo se usan, puede ir al local de cercanía y pagar con tarjeta de débito o no se la aceptan. O sea, ¿esta ayuda llega como se anuncia o igual también esta ayuda es como los alimentos y habrá que ver si efectivamente se concreta y llega a los que lo necesitan? Mirá, ahora se hizo un anuncio de un bono, como si fuera una especie de IFE, pero no es IFE, para quienes no reciben ningún tipo de ayuda. Bueno, habrá que ver cómo termina implementándose. Lo que es cierto es que se genera expectativa, ¿no? O sea, se genera expectativa porque ante tanta necesidad es como que te agarrás del primer tronco que pasa flotando. Es una realidad también porque hay mucha necesidad.
Ahora, para las organizaciones está siendo muy difícil poder dar respuestas concretas. Es lo que charlábamos antes o en otros programas, ¿no? Que el deterioro de lo que se da de comer, bueno, es real, no podemos hacer otra cosa, se hace lo que se puede. Y en realidad, en la última reunión que tuvimos más formal con el ministerio, nos plantearon que, bueno, que realmente de alguna manera agradecían que no nos hubiéramos prendido las organizaciones a los saqueos. Y nosotros le decíamos, bueno, pero a ver, las organizaciones, lo que estamos es para dar respuesta en el barrio. Una situación de saqueo es una situación muy violenta, pero como que, no sé, había como un reconocimiento al trabajo, digamos, que de muchas veces de contención, de dar respuesta cuando la situación está tan deteriorada como está hoy. Lo que pasa es que, bueno, tenemos límites y evidentemente el gobierno no ha tomado, digamos, la decisión de por lo menos contemplar estas certezas que hacen falta. Nosotros hoy una de las cosas que reclamamos, porque nos fuimos a la Secretaría de Emilia Pérsico, es que lleguen los insumos y las herramientas para los espacios de trabajo, porque se está trabajando con lo que se puede, con lo que se consigue más o menos a medias. Pasa lo mismo que con los comedores, es como que se está haciendo lo que se puede, cuando en realidad hay partidas por parte del Estado destinadas a todo esto. Y eso es algo que no se termina de ver, que a veces hay reconocimiento, cuando les conviene hay reconocimiento y cuando no les conviene lo que hay es estigmatización. Y me parece que hay que ser un poco coherentes y comprender que todo ese trabajo que se hace es un trabajo de muchos años, muy artesanal, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, pero que lamentablemente no se termina de reconocer y bueno, y eso es muy triste, porque estamos en una sociedad con muchas dificultades. No, pensaba en varias cosas. En primer lugar, respecto a esto que vos decías de que hay partidas pero no llegan las cosas, del mismo modo que no llega la comida a los comedores, no llegan los alimentos para trabajar, ¿dónde está ese agujero negro? Digo, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué lugar se pierde esa partida que debería estar llegando a las organizaciones sociales para poder trabajar? Y por otro lado, te sumo una más, vinculada en ese escenario. ¿Cómo se hace, sobre todo vos que trabajás dentro de escuelas y conocés el paño, cómo se hace para lograr que los chicos sigan estudiando, sigan yendo al colegio? Digo, todo lo demás, que es el escenario del hogar, dificulta esa posibilidad, la posibilidad de que los chicos sigan estudiando. Y es difícil, la verdad que es muy difícil. Creo que, mira, justo hoy hacíamos un taller con los chicos de tercer año y bueno, y cuáles eran los derechos que ellos más valoraban de los derechos de los estudiantes secundarios. ¿Y sabés cuál fue el derecho más votado porque les parecía el más importante? ¿Cuál? El de que tenían derechos a que los protejan. ¿No? Mirá. Y yo lo compartía con la preceptora y decía, mirá, o sea, tercer año en la escuela secundaria y que el principal derecho que valoren es que los protegemos, ¿no? Y uno dice, ¿y los protegemos de qué? Claro. ¿No? ¿De qué los estamos protegiendo? Y bueno, de alguna manera es de esa falta de perspectiva, de esa falta de posible proyecto, de la crueldad que se ve, porque yo creo que no terminamos de medir el daño que se está haciendo hoy a toda una generación que le cuesta mucho mirar para adelante y después, bueno, no nos tenemos que sorprender de que una parte importante de esos jóvenes estén diciendo, bueno, hay que patear el tablero y que explote todo. Los que somos más grandes sabemos que las consecuencias de eso son consecuencias que van a tener condiciones peores de vida, no mejores. Pero parte de la explicación está ahí. Entonces, bueno, creo que no es fácil, pero aún creo que hay material humano y compromiso y un montón de gente con muchas ganas de trabajar y con pasión en su tarea, que bueno, que de alguna manera u otra logra transmitirla y seguir sosteniendo esos espacios. Creo que bueno, que es parte de lo que uno intenta hacer en estos momentos donde las cosas se ponen tan difíciles, ¿no? Desde los discursos, desde las agresiones, desde lo que sucede en las redes sociales, pero también desde lo que sucede dentro de las familias. Porque, insisto, uno nunca justifica las situaciones de violencia, pero muchas veces comprende que una familia en una situación de tanta fragilidad tenga
situaciones muy complejas, muy Absolutamente. complicadas que resolver. Silvia, te queremos agradecer como siempre por tu reflexión, por el testimonio también y por expresarlo en momentos tan complejos y por poder mostrarle a la gente también esta otra cara que muchas veces en los medios de comunicación no se ve o se ve distorsionada, y la verdad que nosotros nos sentimos muy agradecidos por el tiempo y por la forma en que das tu testimonio. Así que muchísimas gracias. Gracias, un gran abrazo, Silvia. Gracias a ustedes, como siempre, Bien. por Un el abrazo. espacio.